Hola y bienvenidos a otro vídeo de Aprende Anestesia. En este vídeo me gustaría revisar el procedimiento de la intubación. Este vídeo será un poquito más genérico, ya que va a estar dirigido a todo el personal de quirófano, ¿vale? De manera que puedan entender mejor toda la secuencia y toda la preparación que hay en la intubación y puedan, por lo tanto, colaborar mejor en la misma. Dado que el tema es un poco largo, lo he dividido en dos partes. Por un lado hablaremos algunas generalidades de intubación y toda la preparación en este primer vídeo, y en un segundo vídeo hablaríamos de la ejecución misma ya de la intubación. Lo voy a centrar muy desde la perspectiva del quirófano, ¿vale? Pero muchas de las cosas que comentemos serán aplicables en otros entornos como la UCI, la urgencia, etcétera, pero con ciertas adaptaciones, por supuesto. Además, vamos a tratar de hablar un poco genéricamente de la intubación más convencional, la más rutinaria, sin meternos mucho en la vía aérea difícil o las intubaciones de urgencia, que en realidad serían para otros vídeos. Bien, ¿qué es la intubación? Pues es algo relativamente sencillo. Es colocar un tubo en la tráquea del paciente. Normalmente esto se va a hacer a través de la boca, pero también se puede hacer a través de nariz y también se puede colocar un tubo directamente en la tráquea, lo que sería una traqueostomía. ¿Por qué intubar? Pues intubar nos permite el mayor control posible sobre la vía aérea. Nos permite ventilar al paciente, nos permite que no haya fugas a la hora de ventilar, nos permite proteger la vía aérea de contaminaciones, como podría ser, pues imaginaros durante una cirugía de la vía aérea, como sería una amigdalectomía, pues evitar que la sangre acabe llegando a la tráquea y a los pulmones. O en una cirugía urgente, sellar la vía aérea nos permite evitar que si hay un regurgitado, un vómito, pues todo eso llegue también a los pulmones, ¿no? Lo que se llama la broncoaspiración. Tenemos unos reflejos muy vigorosos que protegen nuestra vía aérea, ¿verdad? Eso lo sabemos cuando a veces nos atragantamos con saliva o lo que sea y nos ponemos a toser muchísimo. Esos son los reflejos que protegen nuestra vía aérea para que no entre nada que no sea aire. Estos reflejos vamos a tener que manejarlos de alguna manera para lograr intubar a los pacientes. Entonces, básicamente tenemos dos posibilidades. O anestesiamos todo el interior de la vía aérea, cosa que uno no note que le están metiendo algo por la vía aérea, o dormimos entero al paciente, la anestesiamos entero. Normalmente la segunda opción va a ser la más frecuente. Vamos a administrar alguna serie de fármacos para dormir al paciente, para anestesiarle o sedarle lo suficiente que se deje intubar. Normalmente las intubaciones despierto se reservan para casos de vías aéreas difíciles o en algunos casos, por ejemplo, de pacientes muy frágiles en los cuales se quiere evitar una inducción anestésica. Lo más habitual es que usemos fármacos intravenosos para facilitar la intubación, pero también podríamos usar fármacos inhalados, que en anestesia pediátrica lo hacemos mucho, ¿verdad? Usamos gases anestésicos para dormir al paciente y a veces con eso también se podría intubar al paciente. La intubación, colocar un tubo en la tráquea, es relativamente sencillo, pero requiere muchísima preparación. Veamos ahora qué es lo que tenemos que preparar. Lo cierto es que el quirófano es el lugar óptimo para intubar, porque todo está pensado y dirigido para facilitar este procedimiento. Esto hace que cuando sales del quirófano y te toca ir a intubar a la UCI o en la reanimación o en una recuperación o en la planta, vas a ver que te faltan un montón de elementos que tú normalmente das por sentado porque forman parte de la dotación del quirófano. Por esto y porque hay que preparar tantas cosas para una intubación, es bueno trabajar con algunas mnemotecnias y con ayudas cognitivas, ¿no? Con listados que te permitan no olvidarte de ningún detalle. Tenéis un vídeo en Aprende Anestesia con la mnemotecnia del MS-MATES, ¿verdad? Que te ayuda a preparar el quirófano. Y luego pues tenemos distintas ayudas cognitivas para preparar una intubación. Podemos empezar con la monitorización. Ya hemos dicho que lo más habitual es que usemos una serie de fármacos intravenosos y vamos a estar deprimiendo el sistema respiratorio, el sistema circulatorio y por lo tanto, como en cualquier sedación o anestesia, vamos a querer tener una monitorización básica del paciente. Presión arterial no invasiva, electrocardiograma, pulsioxímetro y capnografía. Como decíamos, en la UCI y en el quirófano toda esta monitorización es omnipresente, es como lo normal, pero en cuanto nos salgamos a otros entornos es muy probable que parte de estos elementos no estén y los vamos a tener que ir resolviendo sobre la marcha. Una de las cosas que tenemos que hacer para prepararnos para una intubación va a ser evaluar al paciente si pensamos que puede ser una vía aérea difícil. Si pensamos que va a ser difícil, entonces hay una serie de preparaciones extra que vamos a tener que hacer. Traer nuestro carro de vía aérea, vamos a tener listo el fibroscopio
y a lo mejor vamos a querer tener otros recursos humanos disponibles, ¿no? Imaginaos que estamos pensando que a lo mejor tenemos que recurrir a una traqueostomía. Vale, pues a lo mejor queremos avisar con tiempo y tener disponible ya ahí un otorrino. El no anticipar que un paciente va a ser difícil de intubar puede tener consecuencias muy graves. Por esto, este es uno de los ítems que veremos en el listado de verificación de la OMS. En cuanto a material de vía aérea, vamos a tener que preparar bastantes cosas. Quizá lo más básico es una mascarilla facial, ¿verdad? La mascarilla facial va a ser la interfaz entre tu sistema de ventilar, tu máquina de anestesia o tu Mapleson o tu Ambu y la cara del paciente. Te va a permitir ventilarle y te va a permitir preoxigenarle. También es habitual disponer de cánulas de Guedel, ¿verdad? Estas cánulas nos permiten permear la vía aérea. Es muy habitual que los pacientes que se quedan inconscientes, la lengua caiga hacia atrás, ¿verdad? Por gravedad, ya que no hay tono muscular para llevarla hacia adelante, la lengua cae para atrás y obstruye y dificulta la ventilación. Esto ocurre en un porcentaje de los pacientes. Entonces siempre vamos a querer tener disponible un Guedel para ayudarnos a ventilar al paciente. Por supuesto vamos a querer tener listo nuestro tubo endotraqueal, el tubo endotraqueal que vayamos a usar, de los cuales pues hay distintos tipos para distintas situaciones. Los hay normales, los hay flexometálicos, los hay preformados para cirugías de la boca en que vamos a intubar por la nariz, etc. Los tubos endotraqueales pueden además traer balón de neumotaponamiento o no traerlo, aunque la verdad es que actualmente casi siempre usamos tubos con neumotaponamiento. Y es una práctica muy extendida el confirmar que el balón de neumotaponamiento está íntegro, ¿no? Que uno puede hinchar el balón y que está bien, que se hincha bien y que no pierde, ¿vale? Que no tiene fugas. Yo normalmente no lo hago. Entiendo que esta es una práctica muy antigua que viene de cuando los tubos se reesterilizaban, ¿vale? Y como se reesterilizaban, pues no era raro que en alguna de esas reesterilizaciones el balón se pinchara. Por lo tanto, yo no suelo hacerlo de rutina. Mi recomendación es que abráis el envoltorio del tubo endotraqueal por la esquinita donde está el conector, ¿vale? De esta manera el tubo queda dentro del envoltorio y se mantiene estéril hasta el último momento en que tú lo sacas y lo pasas por las cuerdas. Lo que yo suelo hacer cuando abro el tubo es apretar el conector, ¿vale? Igual que apretamos las tubuladuras, es importante acordarte de apretar el conector para que no se te vaya a salir durante la anestesia o durante la intubación. Además, si no rompemos este envoltorio, si no lo abrimos del todo, nos va a servir posteriormente para guardar la pala del laringo. Esa pala sucia del laringo puede ir directamente guardada en la bolsa, ¿vale? Y así no ensuciamos con las secreciones del paciente todo el entorno de quirófano. El tubo endotraqueal se puede lubricar por dentro. Esto lo hacemos sobre todo cuando vamos a fiar el tubo para que el estilete entre fácil y también salga fácil cuando hayas intubado. Y también se pueden lubricar a veces los tubos por fuera, ya sea para que se deslice mejor o cuando lo usamos junto con otros dispositivos de vía aérea. Imaginaros un videolaringoscopio, pues también para que resbale mejor. En cuanto a lubricar el tubo, una de las cosas que se puede usar es una cosa que se llama el Silcospray, que es silicona vaporizada. Funciona muy bien, pero tiene dos cosas que es importante tener en cuenta. Uno, esta silicona vaporizada, si la aplicamos y dejamos que caiga sobre el suelo se va a volver como hielo, súper deslizante. Hay gente que se ha caído y se ha roto la cadera, por lo tanto tiene un cierto peligro muy real de riesgo laboral. Entonces, tener siempre cuidado cuando vayáis a lubricar un tubo o una mascarilla laringia. Mi práctica habitual es irme al basurero y dentro del basurero lo lubrico. Segunda cosa, este spray se parece un poco al Novecutan. El Novecutan es otro producto que tenemos en el área de quirófano que sirve para hacer un apósito quirúrgico virtual, ¿no? Es como una especie de pegamento también vaporizado, ¿no? Que se echa sobre la herida quirúrgica o que a veces usamos para que peguen mejor los apósitos quirúrgicos. Existe el riesgo de que personal menos entrenado, que te está ayudando a preparar, ¿no? Confunda estos dos sprays, ¿vale? Y te pueda echar Novecutan, que es un pegamento, en el tubo que va a ir en la tráquea. Otra cosa que vamos a preparar es la jeringa para inflar el balón de neumotaponamiento. Normalmente en adultos podemos usar una jeringa de 10 o una jeringa de 20 y en niños pues vamos a usar jeringas más pequeñas, a lo mejor de 5 o de 2 mililitros dependiendo del tamaño del tubo. A mí me gusta dejar la jeringa conectada al piloto del tubo endotraqueal de manera que no se me pierda. Una duda frecuente es cuánto tengo que inflar el balón de neumotaponamiento. Hay gente que piensa que es una cantidad predeterminada, ¿no? Y mete los 20 o los 10
la jeringa completa, y esto no sería correcto. Cuánto hay que meter realmente depende del juego de tamaños entre el calibre del tubo y el calibre de la tráquea. Y eso a priori no lo vamos a saber. Tenemos dos maneras fundamentales de hinchar este balón de manera que sea seguro. Lo más fácil va a ser tener un manómetro que nos permita controlar la presión que estamos ejerciendo. Y hay una presión óptima, por lo menos en adultos, que sería entre 20 y 30 centímetros de agua. Si ponemos más de esa presión, colapsaríamos los capilares de la mucosa de la tráquea y no llegaría sangre a la mucosa. Y esto es lo que nos va a producir horas después una necrosis y una cicatriz en la tráquea, que obviamente no es deseable. Si no disponemos de un manómetro que nos permita ajustar la presión a un nivel óptimo, pues haremos lo que se ha hecho toda la vida, que es inflar a la vez que ventilamos, vamos inflando poquito a poco hasta que dejamos de escuchar fuga, ¿vale? O en el monitor hasta que dejamos de ver que hay una fuga. Si no hay fuga, ¿no?, y hemos ido subiendo poco a poco la presión, quiere decir que hemos inflado lo justo para generar un sellado y probablemente esa presión pues sea la presión mínima necesaria para sellar. Bien, otra cosa que podemos preparar es el estilete o el fiador. Normalmente los tubos endotraqueales traen una curva que se adapta bastante bien a la forma de la vía aérea. Esto es lo que se llama la curva de McGill. Al parecer esa curva de McGill viene de cuando los tubos venían cortados de mangueras que venían enrolladas. Entonces al cortar el tubo, pues ese tubo tenía esa curva que a McGill le pareció que se amoldaba bastante bien a la forma de la vía aérea. Actualmente los tubos traen esa curva, pero no siempre es suficiente para dirigir bien el tubo. Entonces algunas veces necesitamos meter un fiador que nos permita darle más forma al tubo o dar una forma muy particular al tubo para dirigirlo hacia la glotis. Es recomendable en las urgencias fiar siempre el tubo. ¿Por qué? Pues porque te aseguras de que tienes fiador, ya lo sabes, y si al ir a intubar ves que es muy fácil, puedes decir retírame el fiador y que te lo retire en el momento. Pero ya está fiado. Es mejor eso a que lo necesites y en ese momento te des cuenta que no lo tenías, ¿vale? O que pierdas tiempo en intubar mientras te lo fían. Otro elemento fundamental durante la intubación va a ser el laringoscopio, ¿verdad? Consiste en un mango, ¿verdad?, donde van las pilas y una pala, ¿vale?, que se articulan y que es lo que nos va a ayudar a, con esa pala vamos a quitar de en medio todos los tejidos blandos, ¿no?, la lengua, vamos a tirar hacia arriba para hacernos un hueco para poder ver y llegar a ver las cuerdas, la glotis. Al chequear el laringo, durante la preparación, pues vamos a querer ver que tenemos las palas que necesitamos, ¿verdad?, que hay de distintos tamaños y de distintos tipos y que funcionan bien, ¿no?, que tienen buena luz. Existen distintos tipos de palas. La más habitual que se usa es la pala curva, que es la denominada pala de Macintosh. Luego tenemos las hojas rectas, que se usan mucho menos, pero se usan mucho, por ejemplo, en los neonatos, porque se usan para calzar la epiglotis y quitarla de en medio, porque la epiglotis de los neonatos a veces se viene muy encima, ¿no?, y hay que quitarla de en medio y hay que calzarla. Y otra pala que se usa a veces en las intubaciones difíciles es la pala de McCoy, que es una pala articulada. Otro elemento fundamental en cualquier anestesia y en particular para la intubación es el bien amado esparadrapo, ¿vale?, del cual vamos a tener normalmente varios tipos y lo vamos a usar tanto para fijar el tubo como también para tapar los ojos una vez que el paciente se duerma. En cuanto al esparadrapo, hay quien le gusta dejarlo precortado, ¿no?, en tiras largas. En los bebés es habitual en algunos centros que se corten lo que se denominan los pantalones, ¿no?, que permiten una fijación muy particular del tubo, que se usa mucho en pediatría. En adultos es más habitual usar tiras únicas de esparadrapo y hay gente que lo prefiere tener precortado y gente que no. Yo, por ejemplo, trato de no cortar el esparadrapo, porque me parece que el esparadrapo, cuando te lo han cortado en una tira larga, es difícil de manipular, se suele pegar sobre sí mismo y con guantes eso cuesta mucho manipularlo y al final alarga innecesariamente el tiempo para fijar el tubo y muchas veces si el esparadrapo se da vuelta sobre sí mismo ya no pega y por lo tanto pierde su función de agarrar bien el tubo. Por lo tanto yo prefiero no cortarlo y lo dirijo mucho mejor si está todavía enrollado. En cuanto a tapar los ojos, hay gente que lo hace una vez que el paciente ya ha sido intubado. A mí me gusta tapar los ojos en cuanto el paciente pierde la consciencia, ¿vale? Pensar que durante la ventilación manual es cuando más flujo de gas vamos a estar tirando cerca de la cara y, en mi opinión, es mucho mejor que los ojos estén cerrados y protegidos
durante todo ese rato. Otro elemento a preparar son las pinzas de Magil, ¿vale? Las pinzas de Magil no las usamos rutinariamente durante la intubación, pero pueden usarse algunas veces. Por ejemplo, las usamos para la intubación nasal, para dirigir el tubo, si no entra fácil. También se usan para colocar taponamientos posteriores, por ejemplo, cuando no hemos usado un tubo con balón y necesitamos taponar la vía aérea, o si hay que colocar un taponamiento por alguna otra razón. Y también en pediatría es muy habitual que lo usemos en alguna intubación que nos ha resultado un poquito más difícil. Tiramos de la lengua y esto nos facilita a veces una intubación o una colocación de una mascarilla laringea, etc. Disponer de alguna almohada o soporte, ¿vale? Esto en adultos pues tendría que ser un soporte de unos 8 o 10 centímetros, ¿vale? Y lo que pretende esta almohada es ayudarnos a conseguir la alineación de los 3 ejes, ¿verdad? Hay 3 ejes en la vía aérea, vamos a decir entre la boca y la faringe y la laringe y la tráquea, que queremos alinear para poder ver. Entonces esto normalmente se consigue con un adelantamiento de la cabeza, que es lo que vamos a lograr poniendo una almohada debajo de la cabeza del paciente, ¿no? Adelantamos, luego vamos a estirar el cuello, esa es la segunda maniobra, y luego, vamos a abrir la boca y vamos a usar el laringoscopio. Esto es lo que se llama la sniffing position, ¿no? Como posición de olfateo. Otro elemento fundamental durante las intubaciones, especialmente en las intubaciones urgentes, pero que debe estar presente y chequeado siempre, es la aspiración, ¿vale? Saber que disponemos de aspiración y de sondas de aspiración. Esto es importante durante una urgencia porque puede haber, por ejemplo, un vómito, un regurgitado, ¿verdad? Y vamos a querer aspirar, por un lado, para que no llegue a la tráquea y por otro lado, para poder ver y poder terminar la intubación. En otras ocasiones, simplemente pues hay mucha secreción, el paciente que tiene mucha broncorrea, etcétera, está con mocos y aspirar nos permite ver mejor para poder completar la intubación. En cuanto al acceso venoso, puede ser que los pacientes traigan ya un acceso venoso. En otros casos vamos a tener que tener todo el material para hacer la canalización. Imaginaros los niños que suelen venir sin vía al quirófano, les dormimos con gas y luego les canalizamos la vía. Entonces vamos a querer tener listo pues nuestro suero, nuestra bajada de suero, una largadera, ¿verdad? Y pues lo necesario para hacer una canalización. En el caso de las vías que ya vienen canalizadas de la urgencia, de la planta, etcétera, será muy importante que si vamos a usar esa vía para dormir al paciente, la revisemos muy bien. Y si no nos da suficiente seguridad como para usarla, pues entonces sería mejor canalizar una nueva vía para proceder con la intubación. En cuanto a la medicación que vamos a querer tener preparada para una intubación más o menos rutinaria, y sin entrar en muchos detalles, vamos a decir que por un lado vamos a querer tener pues un inductor, ¿vale? Los inductores son los fármacos que producen la hipnosis, el sueño, la inconsciencia, ¿vale? Esto puede ser pues el propofol, que es el más frecuentemente usado, pero hay otros como la ketamina, el etomidato o el midazolam, que son usados en otros entornos o en otras situaciones. Normalmente luego también vamos a cargar algún opioide potente del tipo fentanilo o remifentanilo, que nos va a permitir una analgesia potente para mitigar la respuesta que se va a producir cuando hacemos la intubación, ¿verdad? La vía aérea está muy bien inervada y se producen grandes reflejos cuando uno la instrumenta, cuando se mete la pala del laringo, cuando se mete un tubo en la tráquea. Entonces es un estímulo potente y para mitigar ese estímulo vamos a administrar un opioide, ¿no? Potente. El tercer fármaco que nos facilitará mucho las intubaciones son los relajantes musculares. Actualmente lo habitual es usar relajantes musculares de corta duración, como el rocuronio o el cisatracurio, y de ultra corta duración, como sería la succinilcolina. Lo que pasa es que la succinilcolina tiene una serie de efectos muy particulares que hacen que se reserve su uso para cuando está muy indicada, ¿vale? Para situaciones más de emergencia. Otros fármacos que es habitual o posible preparar para una intubación son los vasoactivos que podemos usar en bolo, ¿no? Como la efedrina o la fenilefrina, ¿no? Nos permiten poner bolos de medicación que le suban la tensión al paciente cuando le baja producto de la inducción anestésica. Otro fármaco que solemos preparar sería la atropina, ¿no? Un anticolinérgico para prevenir o tratar bradicardias que se puedan producir durante el proceso de la intubación. Se pueden preparar muchos otros fármacos, pero estos son lo más básico, lo más rutinario que debemos tener en mente de un poco en qué consiste la inducción anestésica para la intubación. Por supuesto que vamos a preparar nuestra máquina de anestesia, ¿verdad? Que incluye toda nuestra monitorización. Tenéis ya algunos vídeos sobre máquina de anestesia, así que podéis profundizar
un poco el cómo se prepara la máquina de anestesia, cómo chequearla, y el equivalente en otros entornos que no sean el quirófano van a ser los respiradores y los monitores que tengan en la UCI o en una recuperación o en la urgencia. Otro punto dentro de la preparación de este procedimiento va a ser lo que denominamos la preoxigenación del paciente o la denitrogenación. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que pretendemos es que vamos a administrarle oxígeno al 100% durante un rato al paciente que va a estar respirándolo, y la idea es sustituir todo el nitrógeno que tiene en sus pulmones y en su sangre, ¿verdad? Ya sabéis que el aire tiene un 70% de nitrógeno, pues queremos reemplazarlo por oxígeno. Y entonces va a ser como si el paciente tuviera 2 balas de oxígeno en vez de 2 pulmones. Y con esas balas de oxígeno, pues en vez de que el paciente aguante 15 segundos antes de desaturarse si no respira, que es lo que se llama el tiempo de apnea, pues ahora como tiene sustituido todo por oxígeno, y eso le va a permitir mantener el oxígeno en la sangre durante a lo mejor 5, 7, 8 minutos, y eso nos va a dar un margen de seguridad para hacer la intubación. Imaginaros que un paciente puede ser difícil de ventilar una vez que lo dormimos, pues tenemos un rato antes de que le caiga el oxígeno en la sangre por esta preoxigenación que hemos hecho. Bueno, pues hemos visto un poco todos los elementos que podemos preparar para hacer una intubación. Hay muchas otras cosas que se podrían preparar, ¿vale? No es un vídeo exhaustivo, pero tenemos unas nociones de las cosas más básicas a preparar para una intubación endotraqueal. Entonces, ahora que está todo listo, todo preparado, sí podríamos embarcarnos en la intubación, que es lo que veremos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado por favor darle al like y suscribiros al canal si queréis ver más vídeos como este sobre anestesia y seguridad en el quirófano. Muchas gracias y os veo en el siguiente. Hasta pronto.